Bien, pues buenas tardes para todos y para todas. Nos complace mucho saludarlos en la tarde de hoy. Esperamos que se encuentren bien, que ustedes también y sus familias se encuentren bien de salud. Eh, Hoy hemos preparado un espacio para conversar sobre el programa de psicología de la Universidad de los Andes. Nos alegra mucho que nos acompañen y que tengan la oportunidad también de conversar con nosotros. Hoy vamos a tener una charla en la que vamos a contar algunas cosas relacionadas con los temas, algunos de los temas de investigación que se desarrollan en el departamento. Vamos a tener también la oportunidad de conversar sobre algunos temas y tópicos que son fundamentales también en la comprensión de los fenómenos psicológicos. Y vamos a tener también un espacio corto para presentar un poco cómo está organizado el programa de psicología de la Universidad de los Andes, cuáles son sus énfasis en investigación. Les agradecemos poner sus micrófonos en silencio también, por favor. Y vamos a tener también un espacio, les decía, para poder conversar un poco sobre el programa de psicología, sus énfasis, sus líneas de investigación y también poder resolver algunas dudas que ustedes pueden llegar a tener al respecto del programa. Entonces, no duden también en ir escribiendo sus preguntas a través del chat. Hoy nos acompaña la profesora Sonia Carrillos, profesora asociada del Departamento de Psicología, y hemos previsto una conversación con ella en torno a lo que hemos denominado vínculos afectivos, bienestar emocional y calidad de vida. Por ello vamos a tener una conversación también sobre lo que significa la calidad de vida, porque es un tema del cual se ocupa la psicología, pero también vamos a conocer también cuál es el rol que tienen los vínculos afectivos en la estructura psíquica de los sujetos, en la conformación también de un campo de investigaciones significativo en la psicología actualmente. Entonces, pues Sonia, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a este espacio. Un gusto saludarte. Buenas tardes, Juan Pablo. Para mí es un placer estar aquí y acompañarte a ti y a todos los asistentes en este espacio y en este conversatorio sobre la importancia de la psicología y lo rico que es ser psicólogo y estudiar psicología. Súper, Sonia. Pues mira, algo que queríamos como empezar a conversar es como de lleno un poco. Tú nos proponías conversar también sobre el bienestar y la calidad de vida y es por qué la psicología se ocupa de estos temas y cuál es la relación entre afectividad o vínculos afectivos, bienestar, calidad de vida y por qué la psicología también se ocupa de esos temas. Si nos puedes contar brevemente un poco Ujú. de qué se trata. Bueno, pues de entrada la psicología es el estudio del comportamiento. Entonces, como tal, dentro de eso, de esta definición tan grande, o tan chiquita, se abarcan un montón de comportamientos, un montón de situaciones, un montón de personas, grupos, comunidades. Entonces, dentro de lo que la psicología hace, pues hay muchas cosas del comportamiento humano que tienen que ver con, de pronto, dificultades, problemas que tienen las personas. Usualmente se identifica al psicólogo como un profesional que puede ayudar a las personas, a las parejas, a las familias, de pronto a las comunidades, a orientarlos en ciertos problemas, a que puedan visualizar un poco mejor esos problemas y a que puedan ellos mismos empezar a identificar cuáles son las soluciones. Y eso es una parte importante de la psicología y en eso tenemos clases y tenemos especialidades. Sin embargo, el otro lado del comportamiento humano tiene que ver con todas esas competencias, esas fortalezas, esos recursos que tienen también las personas, las parejas, las familias, las comunidades, para desarrollar todo su potencial. Y dentro de eso el bienestar y la calidad de vida son importantes. Entonces, a pesar de que a veces tendemos a pensar en la psicología solo en la primera parte que acabo de explicar, es importante entender que la otra parte es fundamental y la otra parte le permite a los individuos desarrollarse, a los padres empujar las potencialidades de los hijos, a los maestros a hacer lo mismo con los estudiantes en el contexto escolar. Entonces, parte importante de nuestra disciplina es
promover, estudiar ese comportamiento, pero con una meta que es promover ese bienestar y promover esa calidad de vida en todos los niveles de la sociedad. Gracias, Sonia. ¿Tú nos podrías compartir tal vez algunas reflexiones sobre cómo trabajas tú particularmente en la Universidad de los Andes y cómo pueden eventualmente vincularse también los estudiantes de pregrado que están en el pregrado en psicología a estos temas de investigación? ¿Cómo tú abordas estos temas y esta relación entre vínculos afectivos, bienestar y calidad de vida? Claro que sí. Tengo una diapositiva realmente. ¿Puedo compartir una diapositiva? Claro que sí. ¿Tienes ahí habilitado para compartir? Creo que sí. Ok. Quería resaltar primero que todo que eh, en esta tarea, digamos, en lo que yo hago en el departamento y en lo que yo hago en la universidad, una parte esencial de ese trabajo es la formación de pregrado, que es para lo que estamos aquí, para contarles un poquito a las personas que están interesadas en este pregrado en psicología. Entonces, el pregrado es la base. Yo hice mi pregrado en psicología en la Universidad Nacional y desde el pregrado me interesaban, tuve un maestro fantástico de los dos cursos de psicología del desarrollo y ahí me empezó el interés por esa área de psicología del desarrollo. Aquí tenemos una fotico en la que vemos como un proceso de desarrollo en las primeras etapas y esos procesos de cambio, de cómo se da ese desarrollo, pues me interesó desde el pregrado y quise orientar mi posgrado a esa área, a la psicología del desarrollo. Una vez ingresé a la Universidad de los Andes hace ya varios años, um, el punto de trabajo como profesores de una universidad que es uno de los campos de acción de la psicología tiene muchos campos, pero uno de esos campos es el campo académico. Y como académicos, pues nosotros podemos ser profesores e investigadores dentro de una institución universitaria. Entonces, al ingresar a la Universidad de los Andes, empecé a ejercer ese rol de profesora, de docencia, pero también de investigación, como somos la mayoría de los profesores en la universidad en muchos de los departamentos. Entonces, siendo mi área de especialidad la psicología del desarrollo, pues los cursos que he dictado desde mi ingreso a la universidad han estado en su mayoría relacionados con esta área, cómo se dan esos procesos psicológicos y cómo van cambiando en las diferentes etapas del desarrollo, desde estos bebecitos cuando empiezan a caminar, cuando son más grandes, en la adolescencia, en la adultez, hasta la adultez tardía. Entonces, parte de mi quehacer dentro del departamento es ser profesora. Y soy profesora de estos cursos en esta área, que es para lo que pues muchos nos especializamos, es para profundizar y poder enseñar de una manera más específica un área y un contenido. Aparte de eso, pues también hacemos investigación, que hace parte fundamental de la psicología. En nuestro departamento y en nuestra universidad la investigación es muy, muy importante. El tema que escogí para trabajar, por lo que trabajé en mi posgrado, se centraba en cómo se forman esos vínculos afectivos, por eso esta fotico de acá. Cómo se forman esos vínculos desde pequeñitos, cuando el bebé nace, con las personas que lo cuidan, en ese contexto inmediato. Entonces, constituimos un grupo de investigación con una colega nuestra del departamento, que es la profesora Karen Ripoll, hace muchos años, y empezamos a estudiar las relaciones afectivas. Nos concentramos en primera instancia en la familia, hemos hecho muchos estudios sobre las relaciones padres-hijos, dentro de eso hemos hecho énfasis en todos los miembros de la familia, la mamá, el papá, los abuelitos, que son tan importantes en nuestro contexto colombiano, los hermanos, hemos hecho estudios sobre las relaciones entre hermanos y cómo esos vínculos son fundamentales para el desarrollo y la trayectoria de vida de los niños, de los adolescentes, de las personas. No sé si hasta aquí haya de pronto algún comentario, Juan Pablo, o alguna pregunta en términos de este primer foco que es investigación y docencia. Sí, de repente, Sonia, si nos puedes ampliar un poco el tema
estos vínculos afectivos, porque son importantes como ámbito de estudio de la psicología y porque digamos que esto que llamamos relaciones vinculares o vínculos cobran un sentido tan significativo y tan importante como estudio de la psicología en general, pero particularmente de la psicología del desarrollo. Ujú. Pues muchos investigadores dentro de esta área, pues de la psicología general y dentro de esta área de psicología del desarrollo, han enfatizado en que esos primeros años de vida son muy, muy importantes por muchas razones. En primer lugar, por el desarrollo mismo, el desarrollo físico, el desarrollo del cerebro, el desarrollo motor, todo lo que van constituyéndose estos chiquitos a medida que van naciendo, todo eso empieza a gestarse en esos primeros años de vida. Pero una de las áreas importantes dentro de esos primeros años de vida es justamente cómo aprenden los niños a establecer, las niñas y los bebés, a establecer relaciones con esas personas que están en ese contexto inmediato. Para todos, yo creo que muchos, no solo en la psicología, sino en otras disciplinas, eh, yo creo que hay un consenso en que ese contexto inmediato, eso que se llama familia, cualquier tipo de estructura familiar que sea, porque son diversas, ese contexto es muy importante en ese inicio. Y si lo que ocurre en esos primeros años es positivo, genera confianza, genera patrones de interacción seguros, pues la trayectoria del desarrollo de los individuos va a ser un poquito más fácil y va a ser más positiva. Por ejemplo, si los bebés durante esos 2 o 3 primeros años aprenden que esos cuidadores que tienen a su alrededor están pendientes de ellos, son sensibles a sus necesidades, que si los bebés lloran, los cuidadores están pendientes y atentos y se preguntan qué es lo que está pasando, por qué está llorando, pero está llorando de una manera diferente. Este no es el llanto de cuando tiene hambre. Y empiezan a preguntarse y le dan la atención suficiente a esas formas de comunicación de los bebés. Ese es el primer paso para que estos bebés empiecen a conectarse con ese mundo, pero depende de esas reacciones y de ese comportamiento de los cuidadores, qué es lo que va a pasar con esa relación. Por ejemplo, si un bebé llora, a veces uno escucha cuando las personas van a conocer a los bebés recién nacidos y el bebé llora y los papás, los cuidadores, inmediatamente se paran a atenderlo y de pronto uno escucha, no, mijita, déjelo llorar porque así desarrolla los pulmones. Yo no sé si ustedes han escuchado de pronto esa expresión. O no, no, déjalo llorar, hijo, porque si lo atiendes rápido, te va a manipular por el resto de la vida. Y estamos hablando de un bebé así chiquitito que tiene un mes de nacido, 2 o 3, y que está tratando de comunicar algo. Entonces, si no entendemos esas formas de comunicación desde el inicio de la vida como una forma de comunicación de una necesidad física, social, emocional, y si reaccionamos de manera inadecuada ante esa necesidad, pues lo que el bebé va a aprender es, tal vez yo no les importo acá, tal vez yo no soy lo suficientemente valioso para que me presten atención. Tal vez las necesidades de esos cuidadores son más importantes que las mías y efectivamente así pasa en algunos contextos. Entonces, de esa lectura de esas necesidades y de esa interpretación arranca una conexión afectiva. Y esa conexión se va a desenvolver por el lado de desarrollar confianza en su contexto, desarrollar confianza en sus cuidadores, de saber que los cuidadores están ahí, dispuestos a atenderlo, a protegerlo, a cuidarlo o a cuidarla, o se va a desarrollar por la otra vía. Y es que acá yo no tengo a nadie con quien confiar, en quien confiar, ni de quién depender para sentirme bien. Hablábamos del bienestar al principio. Desde el inicio estamos hablando de bienestar. Todas esas respuestas de esos cuidadores, llámese mamá, papá, abuela, tío, niñera, etcétera, de esas respuestas el niño está aprendiendo y de esa interacción se va formando estos vínculos afectivos. Aquí estamos hablando de bebés chiquitos, pero cuando estos bebés crecen, como vemos en la fotico, y entran al jardín y entran al colegio y empiezan a salir de ese contexto de las relaciones con sus cuidadores, con sus hermanos, con sus hermanas, pues todo eso que aprendieron en estos primeros años se va a poner en juego en el colegio, se va a poner en juego en el jardín,
con las maestras, con los maestros, con sus compañeros. Entonces, cuando arrancamos en este proceso de una manera positiva, con confianza, con interacciones de respeto, de protección, de cuidado, pues la trayectoria de socialización de los individuos pues va a arrancar, como decimos popularmente, con el pie derecho, porque se van a aprender un montón de patrones de interacción adecuados, positivos, que el niño o la niña va a tratar de reproducir y va a tratar de vivenciar en contextos distintos a la familia. Esto es simplemente para ilustrar cómo desde temprano, no es que los bebés no oigan, no vean, no entienden, al contrario, ven, oyen, entienden, sienten y de entrada están participando de esas interacciones fundamentales. Y de entrada, nosotros como cuidadores, como adultos, dentro de ese contexto, pues tenemos mucha responsabilidad en mostrarle pues este ambiente en el que estás es chévere, es tranquilo, es seguro. Estamos aquí para acompañarte, cuidarte, amarte y para que establezcamos relaciones que te ayuden en esos otros procesos, cuando entra a la escuela, cuando entra al jardín, con los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí la promoción del bienestar es absolutamente fundamental. Sonia, gracias. Un tema, digamos, importante para poder entender el rol que tienen los vínculos y las relaciones afectivas en la vida de las personas es justamente la investigación que se hace en psicología para poder entender esto, ¿no? Tú comentabas estas relaciones que se establecen entre el bebé o la bebé y sus cuidadores o cuidadoras. Pero para poder reconocer la fortaleza de esos vínculos necesitamos fundamentalmente investigación, necesitamos observar esas relaciones, observar a los niños y niñas en relación con otros. Eh, ¿Tú nos podrías contar un poco cómo, digamos, estas conceptualizaciones en torno a los vínculos y a las relaciones afectivas se expresan también en la investigación, particularmente en tus trabajos de investigación? Y cómo también, digamos, eso es fundamental de alguna manera en el tipo de formación que reciben los estudiantes también en la universidad. Ujú. Claro que sí. Anoto aquí cositas para que no se me olviden. Eh, el área de las relaciones familiares, como les decía, desde hace varias décadas se ha identificado como un contexto muy, muy importante. Esas interacciones en ese contexto familiar inicial, pero también en los otros contextos. Hay un área de investigación que es de donde se han desarrollado como todos estos conceptos, todas estas teorías y datos de investigación, que es la teoría del apego. La teoría del apego nos dice justamente eso, por qué se establecen esos vínculos que se conocen como vínculos de apego y qué factores influyen tanto del bebé como de los cuidadores, como del contexto, etcétera, en que se formen esos vínculos y cómo esos vínculos tienen implicaciones importantes en otras áreas de la vida. Entonces, pues desde los años 60 y 70, investigadores muy importantes que consideraban que esos vínculos eran importantes, pero que no tenían todavía los datos para probarlo, empezaron a hacer investigaciones. Y de hecho, uno de los investigadores más importantes en esta área, que se llama John Bowlby, a él lo que le interesó fue ver, y a otros investigadores, cómo cuando uno, como bebé dentro de estos primeros años de vida en la niñez y en la infancia, cuando se separa de esos cuidadores tan importantes, eso tiene unos efectos importantes en su comportamiento. Por ejemplo, encontraron que cuando los bebés o los niños eran hospitalizados, en esos años, 50, 60, 70, el bebé lo hospitalizaban y los papás y los cuidadores se quedaban en casa. Y si esta hospitalización era por una semana, un mes, el bebé estaba al cuidado del personal médico por todo ese tiempo. Esa separación de esos cuidadores causaba un montón de cambios en los comportamientos de los niños y las niñas. Entonces las preguntas empezaron por ahí. ¿Por qué los niños cambian cuando están separados por tiempos prolongados de sus cuidadores? ¿Cuál es la relevancia de esa relación que causa tanto impacto, una separación de una semana, dos o tres? Entonces empezaron por ahí a plantearse preguntas de investigación. ¿Con quién se forman esos vínculos? ¿Quién es ese cuidador o cuidadora más importante? ¿Será que es la mamá, la cuidadora central? Y entonces
porque la mamá lo lleva en el vientre y lo amamanta, entonces es la mamá la cuidadora más importante, y todas esas preguntas empezaron a evaluarse de manera investigativa. Entonces hay un montón de investigación cuando uno está averiguando en las revistas científicas sobre las relaciones familiares, sobre el rol de la mamá. Y tenemos 2 décadas de investigación sobre la importancia de la mamá. Luego otros investigadores se preguntaron, ¿y es que los papás entonces no tienen ningún papel en todo este proceso de las relaciones afectivas? ¿Por qué solo el énfasis en la mamá? Y empezaron también a preguntarse otras cosas sobre los papás. Se vinculan de la misma manera, es la misma tipo de relación de la mamá con el papá, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esta teoría, a través de inquietudes y preguntas de investigación de diversos investigadores en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, se han empezado como a construir un cúmulo de información y respuestas a todas esas preguntas que fueron conformando lo que ahora conocemos como la teoría del apego y como todos estos elementos teóricos y conceptuales. Entonces, dentro de la formación, por ejemplo, yo dicto esa materia que se llama Psicología del Desarrollo en nuestro departamento. Ahí aprendemos ciertas cosas básicas, ciertas cosas conceptuales de cómo ocurren esos procesos, pero también aprendemos de esas preguntas investigativas que se han ido formulando a lo largo de los años y que han permitido ir construyendo y ampliando y consolidando este campo que se llama la psicología del desarrollo. Y quisiera decir una cosa más, y es la importancia de que la investigación, y por ejemplo en este grupo nuestro de relaciones afectivas a lo largo de la vida, un punto central para nosotros era contribuir a esa área de investigación con preguntas que sean relevantes para nuestro contexto social y cultural colombiano. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos claro, y todos ustedes estarán de acuerdo conmigo, que los abuelos en nuestro contexto cumplen un papel absolutamente determinante en esos vínculos afectivos en las primeras décadas, en los primeros años, en los últimos, cuando uno es adulto, los abuelos todavía están cumpliendo un papel importante. Cuando empezamos a hacer, cuando yo entré a la universidad, a los pocos años que empezamos a orientar nuestro grupo de investigación, dijimos, necesitamos estudiar aspectos familiares de la mamá, pero tenemos que incorporar también preguntas sobre los papás, porque no hay mucha literatura sobre los papás en Colombia. Pero además queremos incluir preguntas sobre los abuelos, porque los abuelos son importantes. Y tenemos una anécdota muy simpática, digámoslo por no ponerle otro calificativo. En un congreso de psicología en Estados Unidos le comentamos a uno de estos súper teóricos del apego que queríamos que nos compartiera un instrumento para hacer un estudio. Dijimos, es que estamos estudiando mamás adolescentes, los vínculos afectivos de las mamás adolescentes con sus bebés y de las mamás con los bebés y los abuelos. Y nos dijo como de una manera un poco jocosa para él, pero ¿por qué están estudiando abuelos? Si los abuelos pues no son tan importantes en esta área de investigación. A nosotros no hemos estudiado abuelos porque pues no son tan importantes. Y nos costó un poquito de trabajo, aunque lo hicimos de manera muy vehemente, mostrarle cómo sí son importantes y cómo nosotros queríamos ampliar el área de investigación con preguntas y variables que sean importantes para Colombia, para nuestro contexto social colombiano. Y por eso incluimos dentro de nuestros estudios sobre el rol del abuelo en el desarrollo de los nietos y las nietas, del abuelo y la abuela, sobre el rol de papás y cómo papás de distintas generaciones, cómo piensan alrededor de esas interacciones con los hijos adultos, con los nietos, y han sido investigaciones muy, muy interesantes. Gracias, Sonia. Algo que... ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Ya es que me salió un aviso acá que no estaba funcionando. Algo que habitualmente uno piensa cuando piensa en estudiar psicología, lo primero que se le viene a la mente de un psicólogo es el psicólogo clínico, ¿no? El psicólogo que hace clínica. Hace un tiempo tuvimos también otra charla también con estudiantes interesados en nuestro programa
y hablábamos también de otros ámbitos diferentes a la clínica, pero también parte de lo que tú nos presentas es un ámbito que excede, si se quiere, el ámbito clínico, que seguramente da muchas herramientas y luces para poder trabajar en el ámbito clínico, pero a partir como de estos ámbitos de trabajo como en el que tú estás trabajando actualmente y haces tus investigaciones con profesores, con otras profesoras, con estudiantes también, ¿qué tipo de ámbitos de desempeño podría tener un psicólogo o una psicóloga en la Universidad de los Andes, un graduado de la Universidad de los Andes? Ujú. Pues el ámbito clínico sin duda es un campo de interés para muchos estudiantes que están buscando entrar a esta carrera y es un campo importantísimo. Cuando uno hace investigación sobre estos temas, se da cuenta que, y de hecho nosotros en el departamento que somos profesores e investigadores, tenemos áreas y funcionamos en campos de la psicología muy diversos y todos hacemos investigación y todos hacemos docencia. Entonces, digamos que la docencia y la investigación no están separadas eh, de manera absoluta del ejercicio de otros, en otros campos de la psicología. Por ejemplo, yo trabajo con colegas que son psicólogos clínicos, psicólogas clínicas, por ejemplo, pero también he hecho algunos trabajos con colegas que trabajan más en el área de la psicología de la salud. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estudiamos el comportamiento humano, en alguna oportunidad dictamos un seminario con Viviola Gómez, que es una colega nuestra, profesora del departamento, que trabaja en asuntos de salud y cómo aspectos como el estrés inciden en la salud y en el comportamiento de las personas en el contexto laboral. Pero veíamos cuando conversamos, y por eso salió este curso conjunto, que parte del contexto laboral implica las relaciones de los empleados también en su contexto familiar, ¿sí? Y cómo, y esta etapa de la pandemia y la cuarentena nos lo ha mostrado de manera absolutamente gigantesca, cómo el contexto laboral y el familiar están tan estrechamente ligados que el comportamiento de los individuos se ve influenciado permanentemente por su trabajo, por las relaciones con su jefe, pero también por lo que hay en el contexto de casa. Ahora con la cuarentena estos dos contextos se han visto como entrelazados de una manera que a veces se ha complicado un poquito porque se han conectado casi que durante todo el día. Entonces veíamos cómo el contexto familiar y las relaciones familiares para los empleados eran un elemento importante. Entonces, creamos un curso y dictamos un seminario electivo de los que ven los estudiantes en los últimos semestres de su carrera sobre las relaciones y el conflicto entre el contexto laboral y el contexto familiar. Entonces, digamos que mi conocimiento sobre el contexto familiar y el de Viviola sobre el contexto laboral, pues vinieron acá muy bienvenidos a entrelazarse para ver y estudiar qué investigación se había hecho en esa relación entre esos dos contextos, qué aspectos se estudiaban, cómo las empresas cada vez se están preocupando por el bienestar de los empleados y por el bienestar significa que estén bien, que estén tranquilos, que no tengan niveles de estrés altos, pero que también que puedan disfrutar de sus familias. Entonces, la conexión en los diferentes campos es permanente. En estos temas que yo estoy investigando, especialmente en los temas recientes, la psicología educativa es muy importante. ¿Qué hacen los psicólogos dentro del contexto escolar? Los temas recientes de bienestar psicológico los estamos investigando en niños de primaria en este momento. Hemos hecho investigación con chicos de bachillerato. Entonces, el rol del psicólogo dentro del contexto escolar, también en términos de estudiar el comportamiento de los estudiantes, entenderlo, ver cómo podemos promover esas potencialidades en el contexto escolar es fundamental. Las neurociencias, por ejemplo, dentro de esta teoría del apego y de cómo se forman los vínculos afectivos, hay una investigación preciosa sobre los correlatos neurobiológicos del apego. Es decir, qué pasa en el cerebro, qué hormonas se activan, por ejemplo, en el proceso del parto, en el proceso de la lactancia,
con qué está asociado ese desarrollo de los vínculos afectivos y qué aspectos del funcionamiento del cerebro intervienen en esa interacción. Entonces, eso es como otro ejemplo de conexión con otros campos de la psicología. Sonia, nos preguntan, ya Nelly adelantaba un poco la respuesta ya a través del chat, pero entonces hay como varias psicologías, hay como muchas psicologías, son énfasis, son áreas de profundización. Y en el caso del programa de psicología de los Andes, hay un énfasis que es como mayoritario que tenga el programa. Un estudiante que entre al programa de psicología va a terminar especializándose en un campo, va a profundizar en uno de ellos. ¿Cómo funciona? Si nos puedes contar, por favor. Que yo creo que es una pregunta súper importante para las personas que están pensando en escoger esta carrera y muchas gracias por la pregunta. La psicología es una, pero como estudiamos el comportamiento y el comportamiento se manifiesta de tantas maneras y en tantos contextos, entonces la psicología tiene distintos campos de acción. Entonces, cuando nos referimos a las neurociencias, a la psicología clínica, a la psicología social, a la psicología del desarrollo, estamos hablando de esos campos, digamos como de especialización en áreas de la psicología que nos permiten profundizar en el estudio del comportamiento igual, pero de ciertos comportamientos en ciertos contextos particulares, pero sigue siendo la psicología. Lo de los enfoques y énfasis es una pregunta muy importante y cuando las personas empiezan a investigar sobre los programas de psicología, de pronto se encuentran algunos lugares donde efectivamente hay programas con un énfasis particular. El programa de psicología de la Universidad de los Andes no tiene un énfasis particular por dos razones. La primera es que la formación de pregrado, como nosotros la concebimos, es una formación general en la psicología. Y como formación general, nuestra responsabilidad es ofrecerle a los estudiantes el panorama general de la disciplina. Entonces, partimos de una formación básica en cursos disciplinares, de procesos básicos, de diseños de investigación, de biología, de neurociencias, que son como la médula espinal de nuestra disciplina. Y luego pasamos a una formación un poco más como en habilidades profesionales, en algunas habilidades de investigación, pero nuestra formación es una formación general. Y la segunda razón es porque la especialización hace parte, en estas áreas de la psicología hace parte de los posgrados en psicología. Nosotros tenemos en el departamento dos maestrías, por ejemplo, una maestría en investigación y una maestría en psicología clínica y de la salud, y tenemos un doctorado en psicología. Entonces, cuando uno termina el pregrado, las maestrías, por ejemplo, son la oportunidad para especializarse. Los estudiantes que entran a nuestra maestría en psicología clínica y de la salud son aquellos estudiantes que quieren especializarse en el área de la psicología clínica de manera profunda y eso lo pueden hacer en el programa de maestría, que es un programa de 2 años, donde se van a especializar con profesores expertos en el área, van a hacer prácticas en psicología clínica, etc. Entonces, los posgrados cumplen justamente esa función. Gracias, Sonia. Pero en esa medida, digamos que en los Andes, los estudiantes, aun cuando tienen esa posibilidad de conocer la psicología general, sí van a poder conocer esos diferentes énfasis a través de las materias, ¿no? Y tienen la posibilidad de conocer de esas áreas, tienen materias relacionadas con neurociencias, un poco lo que nos contaba acá Nelly, materias relacionadas con salud y bienestar, con psicología social, con psicología, con otros campos, si se quiere, de alguna manera van a poder tener ese background, ese conocimiento a través de otros, de las materias que se brindan en el programa. Sí, definitivamente, y es una precisión importante, porque si bien tenemos esta formación básica inicial, en los cursos de los últimos años de la carrera, pues se van a ver unas materias orientadas más a estos campos de la psicología y adquirir habilidades en algunos de estos campos. Entonces, en nuestro programa, por ejemplo, hay un grupo de cursos que se llaman seminarios selectivos de profundización. En esos seminarios, los estudiantes, nosotros ofrecemos un amplio número de cursos dentro de los cuales los estudiantes que ya hacia el final de la carrera han empezado a vislumbrar que tienen intereses
en un área particular, entonces pueden escoger esos seminarios selectivos de profundización en esas áreas de su interés. Hay estudiantes que cogen de pronto unos cursos en un área y otros cursos en otra porque les interesa de pronto aprender de 2 o de 3 áreas particulares. Entonces, esos seminarios les van a permitir ampliar un poquito el panorama general de la psicología con cursos un poquito más especializados en esta área. Cuando yo decía que no tenemos un énfasis es porque no salen del programa como psicólogos de un área específico. El título es psicólogos o psicólogas. Pero sí en estos cursos, seminarios selectivos, pues van a poder profundizar en áreas o bien de las neurociencias, o bien en cosas de investigación, o bien en campos profesionales como temas relacionados con la psicología clínica o la psicología organizacional. Gracias, Sonia. Uno de los énfasis importantes de la psicología en la Universidad de los Andes seguramente tiene que ver también con los campos de desempeño profesional de los psicólogos y psicólogas graduados de Uniandes. ¿Tú nos podrías contar un poco cuáles pueden ser esos campos, dado esos diferentes ámbitos de desempeño profesional, pero digamos en qué se desempeñan nuestros egresados? Uh-huh. Nosotros tenemos pues un grupo de egresados o de estudiantes que les llama la atención, por ejemplo, la psicología organizacional. Entonces, cuando se acercan hacia el final de la carrera, por ejemplo, hay 2 elementos importantes que es importante resaltar, y es que en los 2 últimos semestres de la carrera los estudiantes realizan sus prácticas profesionales. Esas prácticas profesionales, una de ellas es en psicología clínica y la otra la pueden escoger en otra área de la psicología. Entonces, por ejemplo, los estudiantes que les interesa el campo organizacional, pues pueden hacer una práctica en psicología organizacional en una empresa realizando pues diversas tareas de la psicología organizacional. El campo organizacional y laboral es sin duda un campo de interés para un grupo de estudiantes que entran a nuestro programa de psicología en los Andes. La investigación, por ejemplo, en neurociencias es otro de los temas que cada vez estamos viendo que es de interés para estudiantes cuando se presentan a la universidad. Tenemos unos excelentes profesores de neurociencias, un laboratorio de neurociencias. Ahí el énfasis es más como en investigación y también en ciertos campos aplicados de las neurociencias que tienen que ver con el comportamiento humano. La psicología social, por ejemplo, en la psicología social hay como distintas posibilidades de actuar de los psicólogos. Se puede trabajar, por supuesto, en investigación sobre problemas que tienen que ver con los grupos, con las interacciones sociales, con las comunidades, eh, pero también más allá de la investigación, pues la psicología social tiene un amplio campo de acción en términos de concentrarse en problemas o en situaciones que tienen que ver con las realidades de nuestro contexto social y cultural. Juan Pablo, que nos acompaña hoy, es psicólogo social, que trabaja en esa área y creo yo, Juan Pablo, que también es un área que es de mucho interés para los estudiantes que ingresan a nuestro programa. Hay un área, por ejemplo, que también ha cogido mucha fuerza en las últimas décadas, que es la psicología forense, que tiene que ver con muchos aspectos del comportamiento criminal, digamos, de los individuos, de las personas en distintos contextos. Puede ser en el contexto, pues, de crímenes propiamente dicho, de personas que cometen crímenes, de jóvenes, adolescentes que cometen ciertos tipos de crímenes, pero también tiene que ver con el comportamiento, por ejemplo, de las personas cuando están recluidas en una institución carcelaria, de las relaciones familiares de las personas que están recluidas allí durante ese periodo, etcétera, etcétera. Esos son algunos de los campos de acción. La psicología del deporte, nuestra coordinadora del laboratorio del departamento, Diana Herrera, hizo su posgrado en psicología del deporte y del rendimiento. Y cada vez que nosotros vemos ahora eventos deportivos, cada vez encontramos que la figura del psicólogo está siendo más relevante para entender el comportamiento de los deportistas, la motivación de los deportistas, el efecto del estrés y de este contexto competitivo en su salud, en su bienestar,
en su comportamiento deportivo propiamente dicho. Gracias, Sonia. Nos hacen una pregunta que a veces es también un punto importante de claridad y es, ¿hay alguna relación entre psicología y psiquiatría? ¿Cuáles son la diferencia un poco entre el ámbito profesional de desempeño y el tipo incluso de formación que recibe un psicólogo de un psiquiatra? Porque a veces uno le dicen vaya al psiquiatra, a veces le dicen vaya al psicólogo, o voy al psicólogo o voy al psiquiatra, pero no queda muy claro a veces en el imaginario como colectivo de cuál es la diferencia entre las dos profesiones y si son complementarias o se encuentran. Es también una pregunta importante. La, la psiquiatría es una especialización de la medicina. Entonces los psiquiatras son médicos, así como son oftalmólogos, como son gastroenterólogos. La psiquiatría es un área de especialización de la medicina. La psicología no, nosotros como psicólogos no somos médicos. Esa es como la primera diferencia. La segunda es que como médicos los psiquiatras tienen la potestad de formular medicamentos. Entonces, en el abordaje de ciertos problemas del comportamiento que tiene que ver con trastornos de pronto psicopatológicos, con trastornos del comportamiento o problemas de salud mental, bajo el abordaje médico, pues el abordaje médico tiene un abordaje muy particular, que es el que le dan los médicos a la enfermedad. Es decir, hay una serie de síntomas, de pronto esos síntomas constituyen unos síndromes, un conjunto, un patrón, y el abordaje de esa enfermedad pues es bajo los presupuestos médicos. Dentro de esto, el formular es una de las alternativas. ¿Sí? La psicoterapia también, los psiquiatras pueden estar formados en ciertas habilidades de psicoterapia, pero digamos que dentro de su formación, como su formación es de medicina, pues de medicina amplia como médicos, pues tienen que formarse también en otros campos como la psicofarmacología, como la constitución misma de los medicamentos, etcétera, etcétera. Como todo ese conjunto de herramientas médicas para explorar cuáles son las razones o las causas de una enfermedad. Nosotros somos psicólogos, entonces los psicólogos estudian el comportamiento, analizan el comportamiento, nuestro abordaje para intervenir sobre distintos problemas de comportamiento, pues es más dentro de nuestras herramientas de comprender cómo funciona el comportamiento, de comprender, digamos, los correlatos neurocientíficos del comportamiento, pero además los otros procesos psicológicos. Por eso nosotros vemos psicología de la motivación, psicología del aprendizaje, psicología de la percepción, para entender cómo todos esos procesos psicológicos se reflejan en determinado momento en un comportamiento, sea en un comportamiento psicopatológico o sea en un comportamiento que no tiene ningún problema. ¿Sí? Nosotros no formulamos medicamentos. ¿Sí? Yo creo que son complementarios y lo hemos visto nosotros también, por ejemplo, en las prácticas profesionales. En uno de nuestros sitios, nosotros hacemos prácticas profesionales en hospitales. Entonces tenemos estudiantes que hacen prácticas profesionales en el Hospital San José, en la Fundación Santa Fe, etcétera, y también en instituciones psiquiátricas. Y ahí la interacción de los médicos y los psicólogos es fundamental. Entonces ahí hablamos de un elemento muy importante que es una característica también de nuestros programas en la Universidad de los Andes y es la importancia de la interdisciplinariedad. No podemos decir que en un contexto hospitalario que sean los psicólogos los que tengan la palabra, ni los psiquiatras, ni los médicos. El bienestar de las personas en las instituciones depende justamente de esa conversación interdisciplinaria y ahí van a tener pues una conexión importantísima. Nosotros de hecho tenemos trabajos colaborativos con profesores de la Facultad de Medicina permanentemente. Gracias, Sonia. Pues tú ya has empezado a mencionar un poco cómo se dan también como esos aprendizajes de la psicología en nuestro programa, con los procesos psicológicos. Pues quisiera, si te parece, Sonia, que pudiéramos compartir, si te parece, con Nelly, un poco cómo está organizado nuestro plan de estudios, cuáles son las materias que van a ver los estudiantes y las estudiantes que estudien en la universidad
de los Andes su carrera de psicología. Entonces, sí, te propongo si pasamos un poco a ese punto. Si quieres, Nelly, creo que tienes también una presentación allí, pero creo que tocaría dejar de compartir esta para... Sí, estaba explorando cómo. Listo. Y Nelly, si quieres, probamos si tienes presentación. ¿Tú tienes presentación, Nelly, allí para verlo? No la tengo, pero creo que la tiene la La profesora tengo yo, Sonia. sí. Ah, la Sí, tienes yo la tú, tengo Sonia. que Ah, ok. no la compartió hoy, Ah, perfecto. entonces, Sí, tal vez en este punto, digamos, vale la pena como insistir en esta, como en esta organización del plan de estudios, como que qué materias va a haber un estudiante que se anime a estudiar psicología en los Andes, cuánto tiempo dura la carrera, también incluso contarles también cuál es la diferencia, por ejemplo, en duración frente a otras carreras de otras universidades del país también. Creo que es un punto también diferencial de nuestro programa. No sé si te parece, pues si vamos por ese punto. perfecto, sí. Eh, Estoy buscando acá para compartir de nuevo. ¿Dónde está mi presentación? Creo que aquí. Ay, no. ¿Ahora sí? Sí, señora. Sí, Eh, si avanzo ahí, ¿avanza en la que ustedes están viendo? Sí, sí, señora. correcto. Ok. Es que cada plataforma tiene sus gajes y estamos como acostumbrados al Zoom. Quisiera empezar por esta diapositiva que tiene esta presentación que muy amablemente nos la compartió Elsa Ramos, que es la coordinadora de nuestro departamento. Y es algo de lo que ya conversábamos antes, y es el objetivo general de nuestra formación en pregrado es ofrecer una formación general y diversa de la disciplina psicológica. Entonces, si bien es general, como lo estábamos especificando antes, pues podemos ver también cursos en distintas áreas de la psicología y adquisición de diferentes habilidades en la parte final. Esto es sustentado teórica y metodológicamente y está articulado y comprometido con el contexto social y científico. La psicología en la Universidad de los Andes es una disciplina o la vemos nosotros como una disciplina científica. Y en este cuadrito creo que podemos ver, vamos a ver si lo puedo poner un poquito más grande, en él me ayuda si se me escapa algún detalle, cómo está estructurado nuestro plan de estudios en la universidad. Nuestro plan de estudios arranca por esta primera franja que se llama educación general. Y eso tiene que ver con la importancia de las carreras dentro de nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, los departamentos que hacen parte de la facultad digamos que la formación de todos los programas que hacen parte de la facultad, hay una característica común y es que queremos que los estudiantes de la facultad tengan una formación un poco general en aspectos que tienen que ver con las ciencias sociales. Entonces, el primer año pero me pasé, fue al año básico. Esta educación general tiene que ver más con la universidad, con las ideas de la universidad de la formación general de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad de los Andes tienen que tomar un curso que se llama Constitución y Democracia, que está más ligado a un parámetro del Ministerio de Educación. Todos los estudiantes de la universidad tienen que tomar ese curso. Tenemos unos cursos que se llaman CBUs o Ciclo Básico Uniandino, que son unos cursos cuyo propósito es darle a los estudiantes de la universidad una formación más integral. Son cursos que se ofrecen en todos los departamentos,
Los estudiantes de todos los programas pueden escoger un grupo de esos cursos y van a tener que tomar un número X de cursos CBUs, que los llamamos así para hacerlos un poquito más rápido, de CBUs en la universidad. Entonces, por ejemplo, un estudiante de ingeniería puede tomar un curso de estos de ciclo básico que ofrecemos nosotros en psicología y viceversa. Un estudiante de psicología puede tomar uno de estos cursos en artes o en ciencia política o en física. Entonces son cursos generales que le dan a los estudiantes una formación integral más allá de lo específico de su programa. Hay otros cursos de libre elección que también son cursos optativos. Los estudiantes pueden escoger algunos de esos cursos para también ampliar como su visión en términos del aprendizaje. Y en la universidad hay un énfasis también en cursos de escritura y de español para fortalecer habilidades de escritura. Entonces los estudiantes de psicología van a tener que tomar un par de cursos de escritura que tienen ese propósito, retomar habilidades de escritura, habilidades orales y reforzar esas habilidades. Y pues hay un componente de idioma extranjero. Hay unos cursos específicos dentro de la universidad que se llaman cursos asterisco español, que tienen como un énfasis en habilidades de escritura. Hay otros cursos que tienen énfasis en habilidades éticas, por ejemplo, y entonces tienen unos componentes de esos dentro de esta educación general. Pasando al grupo de cursos de la flechita verde que se llaman año básico, es lo que les estaba comentando antes. Esos son cursos que nos parecen importantes dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, o CISO. Entonces, dentro de esos cursos nos parece importante que los estudiantes de todos los programas de la facultad conozcan un poquito más de cómo se investiga y cómo se conoce en las ciencias sociales, de contextos de América Latina y de Colombia, y cuáles son esos debates fundamentales alrededor de las ciencias sociales. Y se llama año básico porque esos cursos los van a ver en el primero y en el segundo semestre. En términos ya de la fundamentación disciplinar, conceptual y metodológica, pasamos a la flechita morada. La fundamentación conceptual, y lo que dijéramos es como nuestra espina y columna vertebral, arranca con un curso introductorio que se llama Fundamentos de Psicología o Introducción, en otros programas lo llaman Introducción a la Psicología. Tenemos un área de psicobiología y dentro de esa área de psicobiología están los cursos de biología, que tiene un componente de laboratorio, y de neurociencias. Les comentaba que tenemos unos excelentes profesores de neurociencias. Hay 2 cursos de neurociencias, hay uno de biología y 2 de neurociencias, neurociencias 1 y neurociencias 2. La siguiente categoría de procesos básicos son los procesos psicológicos básicos, que también los mencioné anteriormente en nuestra conversación. Esos cursos de procesos psicológicos, ahí tenemos muchos procesos de los cuales seguramente los que ya han investigado sobre los pensum los van a encontrar en los programas: psicología del aprendizaje, psicología de la memoria, psicología del lenguaje, de las emociones, de la motivación. En nuestro programa los estudiantes tienen que tomar 4 cursos de esos procesos básicos, y esos 4 cursos los escogen dentro de la oferta que nosotros hacemos semestralmente. Hay un área de psicología social que está compuesta por 2 cursos. Juan Pablo dicta uno de esos cursos de psicología social, y esta área de psicología social tiene 2 énfasis particulares, por eso tenemos 2 cursos particulares de psicología social. Están la psicología del desarrollo y la psicopatología, que son 2 cursos, cada uno, esta área está representada en nuestro programa por un curso en cada una de ellas. Psicología del desarrollo, yo dicto con frecuencia, aunque no siempre, psicología del desarrollo, y psicopatología, que es como el estudio de esos trastornos psicopatológicos, de lo que se conoce como conducta anormal, o más bien conducta más bien psicopatológica. Los cursos de diseño y análisis son los que se encargan como de la formación en habilidades de investigación.
En nuestro programa, adquirir habilidades de investigación es muy importante. Los estudiantes adquieren habilidades de investigación como de dos formas. Primero, aprendiendo a consumir literatura investigativa. Entonces, en la mayoría de los cursos incorporamos lecturas de artículos, resultados de investigaciones, donde podemos aprender cuál fue el problema que se investigó, cómo se hizo, cuáles fueron los resultados, etcétera, etcétera, qué aportó esa investigación al área específica, pero también aprendemos habilidades para hacer investigación, ¿sí? Y hay otros cursos del área de evaluación que tienen que ver con cómo construimos herramientas para hacer evaluaciones y cómo desarrollamos habilidades para hacer procesos de evaluación psicológica. Yo con frecuencia dicto el curso de evaluación psicológica, que tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos desde el inicio, desde la formulación inicial de lo que significa un proceso de evaluación hasta que hacemos un reporte y compartimos un reporte con resultados de un proceso de evaluación. Los cursos, por ejemplo, de entrevista psicológica están dentro de esta área de evaluación, el curso de psicometría, de lo que tiene que ver con las pruebas, de cómo se construye una prueba, de cómo se analiza si una prueba psicológica es una prueba buena o no, etc. Entonces, esa es nuestra fundamentación conceptual y metodológica. Y en la parte final de la carrera tenemos lo que llamamos nosotros entrenamiento profesional. Entonces aquí vamos a tener esos cursos selectivos de los que les hablaba hace un rato, electivos de final de carrera, que son seminarios de profundización que los estudiantes escogen de una gama que nosotros ofrecemos cada semestre, una gama amplia para que tengan distintas opciones. Ofrecemos seminarios en varias áreas de estos campos de la psicología que les mencioné, educativa, organizacional, clínica, forense, etcétera. Está el curso de ética, que es un curso súper importante y que tiene que ver con la ética en la psicología, con la ética en términos de el comportamiento profesional, de lo que tenemos que ver con la conducta profesional en la psicología. La ética en la investigación es muy importante también, pero esta la asociamos pues a los cursos de formación en habilidades, en diseño y análisis, y en todos los otros cursos, cada vez que hablamos de investigación, si leemos un artículo, es importantísimo analizar las implicaciones éticas que los autores tuvieron en cuenta cuando hicieron su investigación. En los dos últimos semestres están las prácticas profesionales, de las que ya hablamos también un poquito. Las prácticas profesionales en los dos últimos semestres. Una de esas es en psicología clínica y esto es por reglamento del Ministerio de Salud de hace algunos semestres, que el Ministerio dictaminó que en psicología una de las prácticas debe ser en psicología clínica. Y la segunda, el estudiante la escoge en otro campo en lo que quiera aprender o profundizar un poquito sus habilidades profesionales. Y la otra parte dentro de estos dos últimos semestres son las opciones de grado. Melisita, de pronto te puedo dar la palabra aquí y tú nos complementas un poquito sobre las opciones de grado. Claro que sí, sí, señora. Entonces, en este momento, pues el departamento tiene tres opciones de grado. Hay una que es en el área investigativa, se llaman trabajos de grado. La idea es que se hagan dos cursos de este. Trabajo de grado 1 se hace en séptimo semestre y la segunda parte se hace en octavo. Para esto es necesario que los estudiantes cuenten con un director que sea profesor de planta del departamento y pues esto ya lo han hecho con previo conocimiento del plan de estudios, ya han tenido 5 semestres para conocer a los diferentes profesores y saber en qué área quieren hacer la investigación. La segunda opción es una opción que en este momento tenemos con informe profesional de informe de grado profesional. En esta tenemos un curso obligatorio que se llama Diseño de Programas Sociales y para comentarles, dependiendo la opción que escoja el estudiante, pues así mismo es el número de electivas finales de carrera que tienen que hacer. Para la primera que les comenté, que es de investigación, tendrían que hacer 5 electivos de final de carrera y para la de informe tendrían que hacer
el curso de informe, el curso obligatorio de diseño de programas sociales y adicional tienen que ver 6 selectivas de final de carrera. La tercera opción es que los estudiantes a partir de sexto semestre pueden solicitar a la coordinación académica autorización para tomar materias de maestría. ¿De qué maestría? De las maestrías que les comentó la docente Sonia, tenemos maestría en psicología, que esta tiene un énfasis investigativo, y también maestría en psicología clínica y de la salud. Dependiendo la maestría que escojan los estudiantes, asimismo van a hacer la inscripción de cursos en séptimo y en octavo semestre. Si los estudiantes escogen esta tercera opción, tendrían que hacer 4 cursos electivos de final de carrera. Esa es la partecita de las opciones. Nelly, si te puedes presentar, porque cuando ingresen a psicología es muy importante no solamente conocer a Nelly, sino saber pues cuál es su cargo, cuál es su tarea, porque Nelly se constituye en una de las fuentes de apoyo fundamentales para los estudiantes y para los profesores también. Entonces, si te presentas, yo creo que sería importante. Claro que sí, profesora. Mi nombre es Nelly Millán. Yo soy la gestora académica del Departamento de Psicología. No soy psicóloga, yo soy administradora de empresas, pero apoyo en todo lo que tiene que ver con la parte académica a Elsa Ramos, que es la coordinadora académica. Entonces, tienen que ver conmigo en cuanto a solicitudes cuando vayan a solicitar un doble, de pronto una transferencia, si tienen alguna duda en correquisitos de los cursos, en requisitos, en inscripción de cursos, todo lo que tenga que ver académicamente, pues nosotros le podemos colaborar con la coordinadora académica que lamentablemente hoy no nos pudo acompañar, pero pues estamos por correo, cuando regresemos presencial, alguna parte de consejería que necesiten y que nosotros les podamos colaborar y remitir con el profesor consejero, porque esa partecita no la hemos tocado, pero los estudiantes de pregrado tienen la posibilidad que desde primer semestre ya tienen su consejero asignado y pues pueden ir a consultar a los profesores en caso de que tengan alguna situación personal o académica, pueden ir con ellos y ellos les pueden pues brindar orientación al respecto. Uh-huh. Nosotros, en los profesores del departamento, siempre decimos, si hay una pregunta que tengan los estudiantes, Elsa y Nelly siempre tienen la respuesta. Así es de que el conducto regular y siempre inmediato es Elsa como coordinadora y Nelly como gestora académica. Qué bueno que menciona lo de la consejería, porque esa parte es muy importante. Yo, de hecho, hago parte de un grupito de profesoras que apoyamos el programa de consejería en el Departamento de Psicología con los estudiantes de primero y segundo semestre. Entonces, en nuestro programa es muy importante como ese acompañamiento a los estudiantes en primero, segundo y tercer semestre, como un acompañamiento más cercano, como no una consejería de unos días, de una semana, y no solamente académica, sino nos interesa mucho saber cómo arranca el semestre, cómo se van adaptando a la carga académica, al contexto de la Universidad de los Andes, a las exigencias de esa formación general de la universidad, de ese año básico, de ese inicio de las materias de psicología, y hacemos ese acompañamiento, nos vamos turnando de a 2 profesoras. Este semestre, por ejemplo, lo estamos haciendo la profesora Ivonne Gómez y yo, y acompañamos a los estudiantes de primero de manera muy cercana para asegurarnos de que todo vaya marchando bien. Seguimos ese acompañamiento en segundo semestre y también nos aseguramos que todo vaya marchando bien académica y personalmente. Y ya si en segundo semestre todo está marchando bien, pues hay ya garantías de que pueden seguir con un acompañamiento igual, pero un poco menos, como menos frecuente y constante. Esa aclaración es muy importante. Entonces, aquí en esta diapositiva tenemos nuestro programa de psicología. Nuestro programa es un programa de 8 semestres. Desde hace pues muchos años la universidad le apostó a esta
como esta estructura de la formación en los programas de pregrado. La mayoría de los programas de pregrado en la universidad son programas de 8 semestres. Hay unas pocas carreras que son 10 semestres. Si no estoy mal, Nelly, son medicina, música y derecho. Sí, señor. Y de resto, todas las carreras son carreras de 8 semestres. No sé si hacemos aquí una pausita para ver si hay de pronto más preguntas en el chat, si hay más inquietudes sobre nuestro programa. Sí, hay una pregunta que hace Nicolás Saya. Buenas tardes a todos. Me gustaría conocer si la Universidad de los Andes enfatiza más en algún paradigma teórico y o escuela específica. Si es así, ¿cuál es? Y por otra parte, hablabas de la investigación como un pilar de la carrera, por ello me gustaría saber qué tipo de metodología de investigación promueve el programa, cualitativa, cuantitativa, o fomentan más la complementariedad entre ambas. Son importantes las dos preguntas, Nicolás. En términos de la primera, de perspectivas teóricas, la apuesta nuestra dentro de esa formación básica, fundamental, que está aquí todavía en la diapositiva, es que es importante, hay dos elementos importantes dentro de esa formación, por ejemplo, tanto en fundamentos como en los procesos básicos, como en la psicología del desarrollo. Y la primera es dar un panorama de las perspectivas teóricas que se han desarrollado en el estudio de esa área o de ese curso específico. Entonces, mostrarle a los estudiantes cómo, por ejemplo, la psicología de las emociones se ha estudiado desde diferentes perspectivas teóricas, la psicología del desarrollo, que es una de las materias que me compete a mí, cuáles son esas perspectivas teóricas que han explicado los procesos de desarrollo humano. Entonces ahí vemos, por ejemplo, la perspectiva psicodinámica o psicoanalítica, la perspectiva biopsicosocial, la perspectiva conductual en términos de explicar procesos de desarrollo. Entonces tratamos de dar como un panorama amplio en términos de las perspectivas bajo las cuales se ha estudiado esa materia o esa área en particular. Y el otro punto es que también dentro de esa apuesta es importante que incluyamos dentro de los cursos los principales debates que se han desarrollado en esos cursos. Y también me voy a referir a psicología del desarrollo. Por ejemplo, un debate importantísimo en la psicología es el debate de aspectos genéticos y la herencia versus los aspectos ambientales y el aprendizaje. Entonces, ¿cuál de esos aspectos pesa más a la hora de analizar y explicar un aspecto particular del desarrollo humano? O mejor aún, ¿cuál es la influencia de cada uno de ellos en explicar algún aspecto del desarrollo humano? Porque es muy difícil decir que ciertos aspectos del desarrollo sean exclusivamente genéticos o exclusivamente el resultado del aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas o debates importantes? Es el segundo elemento que incluimos en todos los cursos, en los cursos de procesos, en los cursos de psicopatología, de desarrollo, etc. Y con relación a la segunda pregunta de las metodologías de investigación, nosotros tenemos 3 cursos dentro de esta formación en habilidades de investigación. Los 2 primeros, que son diseño de análisis 1 y 2, se concentran en diseños y metodologías de investigación más de orden cuantitativo, en formulación de preguntas, en análisis para responder a esas preguntas, más de orden cuantitativo, y diseño 3, que es el tercer curso, es formación en habilidades en diseños de investigación cualitativa. Y nuestra visión es que tanto los cuantitativos como los cualitativos aportan a la investigación, y de hecho hay muchas investigaciones que son de diseño mixto, es decir, que responder la pregunta, para responderla requiere de una interacción entre métodos cuantitativos y cualitativos. Hay otras que se concentrarán en más investigación de tipo cuantitativa y otras cualitativas. La investigación que estamos haciendo nosotros ahorita, en la que estamos diseñando un programa para promover la gratitud en niños de quinto de primaria, es una investigación más de tipo cualitativo. Entonces, dentro de eso, nosotros, nuestras fuentes de datos son listas de palabras que nos dicen los niños sobre cómo entienden la gratitud, dibujos, fotos de objetos, eventos, situaciones que son fundamentales para ellos
en esta conceptualización de la gratitud, hacemos entrevistas grupales o grupos focales con los niños y las niñas, grupos focales con los maestros, con los padres y cuidadores, y todo ese cúmulo de datos cualitativos fueron la base para nosotros entender este concepto de gratitud y para empezar a diseñar, que es lo que estamos haciendo en este momento, un programa para promover la gratitud en el contexto escolar. Esto es simplemente un ejemplo de un tipo de investigación cualitativa. No sé si tenemos alguna otra pregunta, Nelly, que podamos abordar ahí. Señora, nos pregunta Sara Osorio que cómo funciona la doble titulación. Pero pues Nelly, el programa de psicología no tiene doble titulación. No sé si quieras activar el micrófono y no si te sé, Nelly, refieres al doble programa. Yo pensaría que de pronto se refieren a la posibilidad que da la universidad de hacer doble programa, pero si es posible conectar el micrófono, pues nos encantaría que nos precisaras un poquito. Hola, sí, disculpa, era más que ahí estaba un poco perdida. Listo. Nelly, yo creo que esa te la dejo a ti también. Sí, señora. A ver, los estudiantes de la Universidad de los Andes pueden, esa es una de las oportunidades que les ofrece la universidad y es hacer doble programa. Entonces, lo ideal es que lo hagan pues ya cuando tengan 45 créditos cursados y aprobados de su plan de estudios inicial, pero en tal caso de que el estudiante tome la decisión de hacerlo desde el primer semestre, esto se estudia con el puntaje Uniandes que se saca en el momento en que se hace la admisión al programa base. ¿Cómo se hace el estudio? El estudio lo hace la Oficina de Admisiones y Registro, lo hace con los cortes que tenga el programa al que te quieres postular. Entonces, por ejemplo, si iniciaste con psicología y te quieres presentar a un doble con derecho, admisiones y registro va a ver cuáles fueron los 3 últimos cortes de ese puntaje Uniandes de ese programa y miran si tu puntaje Uniandes alcanza para que tú puedas hacer el doble con derecho. Dándote un ejemplo de cómo se hace el estudio. Sara, ¿respondió eso tu pregunta? Sí, muchas gracias. Estupendo. También hay de pronto otra oportunidad que tienen los estudiantes y es adelantar opciones académicas. Que no tenemos de pronto para podernos alargar 2 semestres más, o sea, completar 5 años, sino que dentro de esos mismos 4 años podamos adelantar opciones académicas. Entonces ya es verificar la oferta de cursos de la universidad en general, pues buscar el programa de interés y cada uno de los programas tiene paqueticos que se les llaman opciones académicas. Hay programas que, por ejemplo, solamente tienen una opción, o hay programas en los que encontramos a veces 2 o 3 opciones, como lo tiene psicología para estudiantes de otros programas. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos 3 opciones académicas en el departamento y son de 3 áreas de la psicología. Ofrecemos en el área de psicobiología, en el área de psicología social y en el área de procesos psicológicos. Y algo importante es que los estudiantes del pregrado de psicología pues no podrían adelantar las opciones de psicología porque estos cursos hacen parte del plan de estudios de nosotros, o sea, son cursos obligatorios del plan de estudios. Solamente las pueden tomar los estudiantes de otros programas. Aparte que la idea de las opciones es, de pronto, si a un estudiante le interesa otro campo profesional, por decir algo, una opción en antropología, un estudiante de psicología que quiera hacer una opción en antropología, entonces puede hacer la opción es este paquetico, un grupito de cursos que varía también en términos del número de créditos y cursos, ¿verdad, Nelly? De programa a programa, pero es un paquetico que cada departamento ofrece para que el estudiante que tiene su carrera central pueda aprender un poco más sobre otra disciplina
y tener como esa formación de una opción, no es un doble programa, es decir, no es que va a ser antropólogo también, sino que va a ser psicólogo o ingeniero con una opción en antropología. Y esos paqueticos los define cada departamento. Entonces, si un estudiante de psicología quiere hacer una opción en antropología, pues se comunica con el coordinador o coordinadora de antropología que le va a contar pues cómo son los detalles, cuántos cursos están incluidos ahí, cuáles son los que se sugieren, etcétera, las fechas para presentarse a eso y pues podría realizar paralelo a psicología ese grupito de cursos de la opción en antropología. Sí, señora, tenemos otra pregunta que la hacen desde YouTube. Dice, ¿la psicología del desarrollo pertenece a la psicología social o de investigación? La psicología del desarrollo es un campo y la psicología social es otro campo. La investigación, como yo decía en la parte inicial, está en todo, está en la psicología. La psicología es una disciplina que tiene un campo investigativo y un campo de ejercicio, de acción, que sería como un campo profesional. Entonces, todos los profesores de nuestro departamento que tenemos especialidad en distintos campos de la psicología, hacemos investigación. Entonces, Juan Pablo, que nos acompañaba ahorita, es psicólogo social. Los psicólogos sociales trabajan en aspectos que tienen que ver con la conducta social, es decir, los grupos, las interacciones sociales, las comunidades, etcétera. Y dentro de eso, pues enseñan cursos en eso, pero también hacen investigación. La psicología del desarrollo tiene que ver con el área de la psicología que estudia los procesos de cambio a lo largo de la vida, cómo cambia la percepción, la motivación, las emociones, las relaciones interpersonales, desde las primeras etapas de la vida hasta la muerte. Y cómo en cada etapa hay ciertos procesos, hay otros énfasis, hay ciertos factores que influyen más o menos. Entonces son dos áreas diferentes. Y la investigación acompaña a todos los campos de la psicología, dado pues que la psicología es una disciplina científica. Sí, señora, tenemos otra pregunta y es, me gustaría saber si desde el programa hay alternativas de beca para personas de bajos recursos y que deseen ingresar a formarse en psicología. La respuesta es sí. La misma universidad tiene una beca que se llama Quiero Estudiar. A esta beca se pueden postular en el momento en que hacen la inscripción y lo pueden hacer. La Oficina de Apoyo Financiero es el área que nos soporta toda la parte de becas y de oportunidades. Entonces les estoy copiando el vínculo aquí en el chat para que puedan consultar, porque aparte de la beca Quiero Estudiar, también hay otras oportunidades de financiación. Estupendo. También quedó copiado en YouTube porque la pregunta nos llegó por esa vía, entonces ya lo compartí también con la persona que nos preguntó por ese tema. También es importante señalar, perdonen que les interrumpa, para estos temas relacionados con apoyo financiero, la universidad en general está programando un conjunto de charlas de manera eh, eh, seguida, paulatina. Hoy, de hecho, también ha hecho una charla ya el día de hoy, pero van a seguir haciendo otras charlas sobre apoyo financiero. Deben estar, pues, como atentos a la programación que sale también en redes sociales o que sale también en esta misma página que les compartimos aquí de apoyo financiero para conocer un poco las opciones que van desde los descuentos por hermanos hasta las becas mismas como Quiero Estudiar y otras relacionadas con préstamos condonables o con otras opciones también de apoyo a los que se pueden aplicar también dentro de la facultad, como una beca que tiene la Facultad de Ciencias Sociales para estudiantes a partir de cuarto semestre, que es la beca Dora Rotlitberger. Es una beca que se concede a estudiantes destacados que por razones económicas necesitan un apoyo financiero para continuar su carrera, y también pueden aplicar los estudiantes de la carrera de psicología, obviamente ya cuando estén en cuarto semestre en este caso. Estupendo. No sé si tenemos alguna otra pregunta que podamos abordar.
Sí, acá también nos pregunta Isabela Trujillo sobre generación E, cómo es el proceso. En este caso también encuentras la información sobre lo que hay sobre generación E en este momento. Puedes hacer la consulta directamente a Apoyo Financiero porque Generación está, digamos, inscrito a los tiempos y a las condiciones que tenga el gobierno nacional. En este momento las condiciones pues no están habilitadas todavía, pero las vas a poder encontrar y puedes escribir directamente a la oficina de apoyo financiero. Ahí en la página tienes un link también para tener atención virtual y te pueden explicar un poco cómo funciona generación en este caso. Y por YouTube también nos dan las gracias, nos dicen que muy buena explicación y que muchas gracias también por esta presentación. Pues al contrario, creo que también agradecerles a todos ustedes sus preguntas y sus comentarios y por supuesto pues agradecerle a Sonia y a Nelly por este tiempo para compartir con todas estas experiencias. Yo quisiera pues ir cerrando como indicando solamente pues que los animamos mucho que continúen su proceso de inscripción si no lo han terminado, si ya lo terminaron, pues que estén atentos a las comunicaciones que les llegan también al correo electrónico que inscribieron, también que estén atentos a nueva información que se pueda dar también sobre alguna otra charla, particularmente sobre apoyo financiero que puede estar en la página web. Y pues que ojalá opten también por elegir la Universidad de los Andes y el programa de psicología en particular. Sí, de acuerdo, pues los invitamos realmente a que lo consideren. Yo creo que estudiar psicología no solamente es chévere, sino pues nos brinda una amplia gama de posibilidades de aprendizaje, por una parte, pero también de investigación, de acción en campos profesionales que cada vez se ha diversificado más y más. Hay muchos campos de acción, es súper interesante, así es de que los invitamos a que se inscriban y pues que hagan parte no solamente de la universidad, sino pues de lo que implica ingresar a la empresa de la psicología. Muchas gracias, Nelly, muchas gracias, Sonia. Finalmente ya compartí el link también de Generación E para Isabela, que nos preguntaba. Y pues muchas gracias a todos por acompañarnos aquí en este espacio. Entonces, muchas gracias también. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Nelly. Chao, Juan Pablo. Qué pena, es que Laura está preguntando que si tiene que volverse a inscribir. Pero no entiendo la pregunta. ¿De pronto se habilita el micrófono? Sí, ¿qué significa volverse a escribir? Para los eventos, tal vez sería. No me quedó claro. Solo coloca que si toca volvernos a escribir. Laura, ¿estás todavía con nosotros? Laura Moreno abandonó la reunión. ¿Será ella? No, es Laura Vanessa Morato. Laura, si quieres activar el micrófono y nos cuentas un poquito, te podemos explicar. Bien, creo que tal vez Laura ya no nos acompaña. Entonces, pues bueno, nuevamente muchas gracias. Y ahí está. ¿Cómo sería el proceso del PIN? PINC? No entiendo la pregunta. Ya tocaría o sea, la compra del PIN. La compra del PIN. No, realmente no te estamos escuchando. Estamos escuchando un poquito entrecortado, Laura, no alcanzamos a escuchar tu pregunta.
el proceso para la compra del PIN, ¿tocaría que volver a inscribirse? De la inscripción al pregrado, estoy hablando porque nosotros no tenemos costo de eso. No lo logramos. Yo no sé, Nelly, si puedes poner por ahí en el chat cómo es la inscripción al programa. Pues, la inscripción no tiene ningún costo. No tiene costo y tenemos inscripciones abiertas hasta el 3 de noviembre. Creo que es 13 es lunes para que aprovechen pasar la fecha. para que aprovechen estos días, sí. Porque es el segundo corte que ya estamos haciendo y es el último. Entonces ya en el chat les voy a colocar el vínculo que los lleva a la página de registro para inscripción. Y perfecto. Pues a donde pueden consultar el paso a paso que tienen que hacer para inscribirse. Si la aspirante ya se inscribió, pues no tiene que volver y hacer otra inscripción. Listo, Ahí Nelly. está el vínculo para que pueda verificar el paso a paso de la inscripción. Listo, Nelly. Muchas gracias. Gracias a todos y feliz noche para todos. Hasta luego, buenas noches. Bien. Chao, que estén bien. Chao, gracias, Nelly. Con Chao, gusto, Juan Pablo. profesor. Hasta luego.